Muy buenas y cordiales noches con todos los presentes. Soy Rafael Vega Yapapasca, director del Seminario Penal UNSM, y nos hemos reunido aquí para hablar de la ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, ley del procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos e investigaciones preliminares respecto a los delitos de organización criminal. Esta ley recientemente publicada el 9 de agosto del 2024 ha tenido múltiples discusiones, múltiples comentarios respecto a diversos expertos que tienen bastantes puntos que exponer respecto al mismo, siendo que algunos están a favor, señalan pues que el, la tipificación propiamente dicho del delito de organización criminal ha sido utilizada de una manera algo indiscriminada, por lo cual generaba muchas veces problemas y, por qué no decirlo, abusos respecto del sistema. Por otra parte, también hay quienes critican este tipo de manifestaciones legislativas, las cuales expresan pues un programa criminal que deviene de los gobernantes de turno y que efectivamente
tienen preocupación respecto a la forma en que esto podría afectar la lucha en contra de la delincuencia organizada, la misma pues que ya tiene un tiempo desde el abandono de las clasificaciones, la clasificación clásica de asociación ilícita, la cual se fue abandonando para esta, esta clasificación bipartita de organización criminal y banda criminal, que tienen características pues particulares de acuerdo a su nivel de especialización, independencia, este, cantidad de integrantes y diversos tópicos que obviamente hacen que la organización criminal tenga mayor exigencia y la banda criminal tenga, se podría decir, la característica de un tipo residual. Es decir, cuando no se circunscribe a las características de organización criminal, tendría que ser a partir de las características objetivas establecidas en el artículo 317b en banda criminal. Para ello, hemos invitado a un conjunto de especialistas, profesores universitarios, eh, personas de reconocida trayectoria en la academia, todas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las que nos darán un panorama respecto a esta modificación, nos darán sus opiniones y tendremos al final una conversación respecto al mismo. Y esperemos un encendido debate. Le damos la bienvenida a la doctora Yesenia Bélgica Rafael Bautista, profesora por la UTP, magíster por la Universidad Católica del Perú, y posteriormente vendrá el doctor Luis Anco Barrial, abogado también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Ministerio Público, y el doctor Joel Córdoba Rojas, también abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente también especialista respecto a temas de derecho penal económico. Le damos entonces la posta a la doctora Yesenia Bélgica Rafael Bautista respecto a su posición en esta modificación legislativa. Bienvenida. Buenas noches, ¿me logran escuchar? ¿Sí? Sí, doctora. Gracias. Por favor, voy a compartir una pequeña diapositiva. Perfecto. Por favor, ¿me podrías permitir, Rafael? Doctor? Gracias. Me sale que no puedo compartir. Ah, ok. Vale. A ver. eh, En efecto, lo que principalmente voy a centrarme el día de hoy. Primero, buenas noches con todos. Muy agradecida por la invitación del doctor Rafael Vega para el seminario de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy Yesenia Bélgica Rafaela Bautista. Actualmente me desempeño en temas de litigio penal, penal económico y también soy profesora en la Universidad Tecnológica de Perú. Eh, en efecto, esta noche pues vamos a conversar sobre algunas modificaciones incorporadas con la ley 32.108 que ha sido promulgada el 9 de agosto reciente y voy a centrarme específicamente en tres puntos que he considerado los un poquito más relevantes, a los que yo conozco mejor y creo que en los que podría también brindar algunos alcances, ¿no? El primer punto va a ser el relativo a la organización criminal, cómo ahora esta nueva ley la está definiendo y qué implicancias tiene eso en el espectro de las investigaciones penales y procesales penales, ¿no? Que actualmente se vienen dando en nuestro país. El segundo punto del que voy a hablar es acerca de las nuevas formas de criminalidad y cómo esto de repente quebraría un tanto el espíritu de esta nueva ley, dado que
existe una posición en la que, como lo vamos a explicar más adelante, esta nueva ley estaría llenando algunos vacíos legales a que la anterior norma no especificaba en torno a qué se entendía por organización criminal. Y esto puede ser muy contradicho por las nuevas formas de criminalidad, que es lo que voy a tratar de explicar. Finalmente me voy a referir al allanamiento como medida limitativa de derecho y para señalar puntualmente ciertos aspectos, ¿no? En relación a la presencia del abogado, por ejemplo. Muy bien. A ver, la última norma que delimitaba el artículo 317 del Código Penal fue promulgada en 2023. Porque esta norma, este artículo, el artículo 317, pues como conocemos, ha sufrido múltiples modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? La organización criminal en realidad, debido a la carencia de una definición, incluso en la convención de la lucha contra la organización criminal, es muy grande el vacío que se tiene respecto a qué cosa se puede entender por organización criminal, ¿no? Entonces, lo que básicamente la norma tipificaba en el Código Penal eran las condiciones de, es decir, promovía, definía cuándo nos podríamos encontrar ante una organización criminal, más no la definía. En ese sentido, los verbos que se atacaron bastante fueron el tema del promover, organizar, constituir o integrar una organización criminal. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar en este punto para deslindar o para denotar una primera modificación, ¿no? La primera modificación que se ha realizado en esta nueva ley del 9 de agosto es que se ha omitido la palabra promover, el verbo promover. Entonces, ya no va a ingresar a ser investigado quienes promuevan una organización criminal. A efectos prácticos, ¿qué implica ello? ¿No? Muchas veces quienes ponían el dinero, ¿no? Como se dice en el argot criollo, quienes ponían la platita, eran también quienes estaban siendo investigados dentro de una organización criminal, lo cual conllevaba, si bien por un lado podía significar a efectos de investigación, a efectos de repente del alcance de la norma, una mayor reconocimiento a quienes estaban implicados en una organización criminal, también implicaba muchas veces que ello restrinja muchos derechos, ya que cuando una persona está siendo investigada en el contexto de una organización criminal, sufre muchas limitaciones a sus derechos, los plazos son más amplios, las prisiones preventivas o las detenciones también tienen otro entendimiento, ¿verdad? Entonces, quienes promovían o quienes estaban siendo investigados por promover una organización criminal en ese sentido, pues también ingresaban en este espectro de los investigados, ¿no? Ahora la nueva norma ha eliminado este verbo, entonces ya la pertenencia o la pertenencia por la investigación por pertenencia a organización criminal ya no se estaría abocando al que promovía de alguna forma incluso, ¿no? Porque no necesariamente tenía que ser con dinero, hay que atender a ello. Por ejemplo, hay muchos congresistas que están siendo investigados por promover normas que favorecen la minería ilegal y con ello la organización criminal. Entonces, como se diría, ¿no? Los autores, quizás los autores que eran considerados desde la promoción, desde el ideamiento o la planificación, en adelante ya no podrán ser investigados como parte de una organización criminal. Eso es bastante, este punto es, en realidad, considero que nos dice ya bastante de la norma, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la norma? Y como vamos a ver más adelante, lo que ya esta norma está implicando es una necesidad de que el autor haya participado de ciertas formas, no cualquiera. Entonces, continuemos. Otro, otro punto que es bastante importante es que la nueva modificación establece la definición de la organización criminal y la define en los siguientes términos. Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesta por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparta roles correlacionados entre sí.
para la comisión de delitos graves sancionados con penas privativas de libertad mayor de 6 años. Vamos a detenernos aquí un poquito y quiero hacer énfasis en el aspecto de repartir roles, no, de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí. Esta definición que está incluida ahora en el artículo 317 descarta ya, por ejemplo, en las organizaciones criminales que se forman a propósito de ciertos eventos, ¿no? Las que no son estables en el tiempo, las que son casuales. Entonces, ¿por qué es importante resaltar este punto en relación a la forma concertada, coordinada, en los que se reparten roles correlacionados entre sí? Por lo que vamos a hablar más a continuación, son las nuevas formas de criminalidad, ¿no? Eh, Me voy a adelantar un poquito para que exista cierta relación entre lo que estoy comentando de la norma y la realidad actual y compleja en relación a las nuevas formas de criminalidad, ¿no? En realidad, sí, como justo lo mencionaba el doctor Rafael al comienzo, sí se podría pensar que existiría una suerte de distinción amplia entre lo que es una organización criminal y una banda criminal que tiene una naturaleza menos compleja y que la organización criminal implicaría más actos, ¿no? Más actos de coordinación, de participación o de autores. Sin embargo, las nuevas formas de criminalidad en las que antes se requerían, ¿no? Autores, se requerían partícipes, se requería coordinación, incluso rangos. Eh, Cuando pensábamos en criminalidad organizada, pues pensábamos en las grandes familias de la mafia, pensábamos en una organización de repente vertical, pensábamos en una organización coordinada, concertada. Lo que actualmente estamos viviendo está implicando un nuevo cambio, porque ya es posible hablar, por ejemplo, de que una organización criminal no tenga ni siquiera una base de coordinación, ¿no? Que en realidad ya las nuevas organizaciones criminales surjan de forma momentánea, como se da a través de las facilidades que ofrece, por ejemplo, el cibercrimen. El cibercrimen es una de las formas de criminalidad en las que no se contemplan los estándares exigidos por la norma que, por ejemplo, estamos ahora comentando, ¿no? Hay estándares en los que se requiere ciertamente, en los que se ha requerido para calificar como organización criminal cierta, cierta coordinación, cierta planificación entre sí. Entonces, en la ausencia de ello, es que justamente los congresistas en el proyecto de ley han referido que la ausencia de esta definición de la organización criminal motiva que se defina qué cosa es una organización criminal, pero han elegido términos que exigen una mayor probanza del funcionamiento de la organización criminal. Entonces, la Fiscalía ahora no solo va a desarrollar, como hemos visto últimamente, ¿no? Esos esquemas, organigramas en los que figuran ciertas personalidades, sino que también ahora la Fiscalía tiene que demostrar que entre ellos hubo coordinación, existió un concierto entre ellos y que esto era estable, permanente o por tiempo indefinido. Es decir, que no podía ser una situación que se diera de forma ocasional. Ello que implica efectos prácticos, implica que una cantidad enorme, ¿no? Una gran cantidad de investigaciones tengan una exigencia mucho mayor. A efectos de los investigados o del derecho de defensa, pues ellos significa en realidad un pequeño triunfo en relación a que sería mucho más difícil, ¿no? Mucho más complejo para las investigaciones, tanto por la Fiscalía como para la policía, demostrar que existía una coordinación o una concertación entre los miembros de una organización criminal. Si es que es muy difícil probar, por ejemplo, que existían ciertas relaciones o que existían ciertos acuerdos, ¿cómo probar incluso ellos exigiendo, buscando que hayan tenido un carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que pues estas organizaciones criminales tienden a
a tener comunicaciones restringidas, a comunicarse por medios ocultos o a no dejar huellas. Entonces, ciertamente las investigaciones ahora van a requerir un mayor esfuerzo de parte del Ministerio Público y como señalaba también anteriormente, en el ámbito del cibercrimen, por ejemplo, eso va a implicar, yo creo que una tarea titánica, ¿no? Porque, por ejemplo, un correo electrónico que pueda ser enviado el día de hoy, en 8 meses, si es eliminado, ya no puede ser rescatado de la memoria, incluso solicitándose a través de la vía judicial o del Ministerio Público. Porque en 6 meses, si es que un correo se elimina, ya no se puede rescatar. Entonces, por ejemplo, en esos aspectos, solo en correo electrónico, imaginémonos cuántas aplicaciones actualmente móviles ocultan o no dejan rastros para la investigación, ¿no? Creo que ahora el desafío del Ministerio Público, y con razón, ha habido tanta respuesta a nivel institucional en relación a este punto. Eh, lo siguiente, lo siguiente que yo quería mencionar, lo voy a mencionar de una forma somera por el tema del tiempo, es el punto de los años, ¿no? La nueva modificación del artículo 317 implica que se analicen o que solo puedan ingresar al tema de la criminalización organizada a la investigación en este tipo de contextos cuando los delitos conlleven una pena privativa de libertad mayor de 6 años. Bueno, con ello, según lo que he podido leer, caerían aproximadamente 51 delitos que vienen siendo investigados, de los 90 que podrían ser investigados por criminalidad organizada, solo podrían ahora ser investigados 40, ¿no? Entonces, ello, pues, por ejemplo, delitos como extorsión, delitos como minería ilegal, como tala ilegal, y la mayoría de los que tienen que ver con los delitos de corrupción ya no van a poder ser investigados en el ámbito de la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, para la defensa de estos investigados, evidentemente, ello es ello implica que sus patrocinados tengan un tratamiento más amigable en la investigación, ¿no? Dado que, como ya lo señalaba, en la investigación en un contexto de criminalidad organizada, por ejemplo, en el ámbito de corrupción de funcionarios o de los delitos de cuello blanco, como se señala, que muchas veces tienen una pena menor de 6 años, pues ahora ya no podrán contar con las prerrogativas que ofrecía una investigación por criminalidad organizada. Y eso creo que es algo que como abogados, como estudiantes de derecho, como profesionales, nos debería llamar mucho la atención, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, existe una suerte de aperturas de casos o de investigaciones en el contexto de criminalidad organizada que pues muchas veces se dan de forma exagerada y abusiva, ¿no? También es cierto que, la, que el hecho de que ahora solo se puedan investigar delitos mayores, que tengan una pena privativa mayores de 6 años, o sea, ni siquiera de 6, sino de 7 en adelante, como parte del crimen organizado, implica de repente que vamos a encontrarnos también con unas consecuencias muy, muy distintas, no solo a nivel procesal, porque, por ejemplo, las fiscalías van a tener que remitir a otras, ¿no? Las fiscalías especializadas en crimen van a tener que remitir a fiscalías comunes, o los plazos van a disminuir, ya que los investigados se tendrán que acoger, dado que es una norma que beneficia al investigado en este caso, o al reo, como se dice en el ámbito penal. Pero no solo las modificaciones de carácter procesal implican que nos alarmemos por esta normativa, sino que a nivel de política criminal, ello implica que en realidad el delito de organización criminal, ya sea, bueno, el contexto de organización criminal ya sea un contexto muy difícil de alcanzar, ¿no? Entonces, básicamente,
se va a tener que atender a ciertas características de organizaciones criminales que ya no tenemos. Esas organizaciones criminales a las que pues se están refiriendo en el artículo 317.2 son organizaciones criminales que existen solo, por ejemplo, en el tema delincuencial, en el tema de trata, de ciertas jerarquías de organizaciones que sí, pues han trascendido en el tiempo, pero las nuevas formas de criminalidad no van a poder ser incluidas ni investigadas si es que se aplica esta ley, ¿no? Finalmente, el último párrafo, las últimas líneas del artículo 317.2 señalan que la finalidad de este delito de organización criminal tiene que ser obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico, ¿no? La imprecisión de estos términos o la aún ausente definición de lo que implica el control de la cadena de valor de una economía y que los fiscales o la fiscalía tenga que requerir, se le tenga que requerir a una fiscalía que pruebe que realmente una organización criminal va a influir en una cadena de valor de una economía, es decir, que puede buscar o que puede generar grandes beneficios económicos, por ejemplo, la minería ilegal, que es actualmente el delito que más beneficios económicos genera, pero que el fiscal sea impelido a determinar o a demostrar que se puede influir en la cadena de valor de una economía, yo considero que es una tarea bastante ardua para una fiscalía, ¿no? Y más aún con la cantidad de casos, la cantidad de fiscalías que se tienen, ¿no? Entonces, estos tres requisitos que se están exigiendo en la norma, en el 317.2, a mi consideración son requisitos bastante exigentes. eh, y si bien se podría argumentar en contrario, si yo me pusiera en la posición en contrario de ser una abogada, de un investigado por organización criminal, claro, yo señalaría que el derecho de defensa y la presunción de inocencia implican quizás que se tenga que probar debidamente que mi patrocinado ha participado en una organización criminal y que los estándares deberían ser los más altos. Sin embargo, estamos hablando de investigaciones, ¿no? Considero que esos estándares de repente han debido ser pensados un poco más para condenas, no para investigaciones. Entonces, el trabajo que se viene ahora para las fiscalías en relación a esta ley, pues va a ser bastante arduo. Lo que considero yo que se podría hacer, y creo que podría ser una solución idónea, sin necesidad de repente de buscar una posible reforma posterior de la norma, es que la fiscalía y la judicatura apliquen esta norma tomando en cuenta el principio de conformidad de la Constitución, ¿no? ¿A qué me refiero? Si bien los primeros dos puntos del artículo 317.2 son muy taxativos y son muy claros, en cambio, la última parte del artículo 317.2 deja un campo amplio a la interpretación, ¿no? Entonces, ello podría de repente ser definido tomando en cuenta los acuerdos plenarios pertinentes para este delito, la Constitución y quizás las prerrogativas fiscales que también están en el 46 de la Constitución, ¿no? Ello en cuanto a este punto. Y finalmente me quiero referir también al tema del allanamiento con defensa. No, que en realidad ha sido bastante criticado, incluso hay una alegoría en relación a este punto. Sin embargo, de la lectura taxativa de este artículo, de la lectura clara, he considerado que no existe en realidad una modificación que alarme o que deba alarmar a los especialistas de derecho, dado que si bien el allanamiento es una figura que evidentemente se tiene que hacer de forma sorpresiva, ¿no? La norma no implica que se tenga que realizar una notificación previa. Lo que señala simplemente la norma y que ahora está incorporando es que, voy a leer la norma en esa parte, la medida está destinada a registrar el inmueble y de ser el caso su incautación, ¿no? Entonces, ¿qué se pensaba del allanamiento? El allanamiento, pues, es una figura en la que la fiscalía muchas veces acude al domicilio o al trabajo de un investigado o una investigada para detectar, investigar,
y realizar ciertas medidas tendientes a encontrar medios probatorios cuando esta persona no, cuando el investigado no conozca de ello y no pueda ser capaz de ocultar esos medios probatorios, ¿no? Entonces, esta intervención se supone debe ser muy inopinada para que surtan los efectos que realmente puedan aportar medios probatorios que puedan servir a a la investigación. Entonces, la crítica que se ha realizado en torno a esta norma es que este registro aparentemente ahora va a ser realizada con la presencia del abogado, entonces que se debería notificar previamente, ¿no? Que ello implicaría que el Ministerio Público tenga que notificar al abogado y recién con el abogado debidamente notificado pueda realizar el allanamiento, ¿no? Lo cual conllevaría que el abogado se comunique previamente con su patrocinado y lo desnaturalizaría la figura del allanamiento que debería ser inopinada, sorpresiva. Ello no se desprende así, considero, ¿no? Que no se desprende de la norma de forma clara, dado que lo que señala la norma es que se va a realizar con la presencia del interesado y de su abogado, y de no contar con un abogado se le proporcionará uno de oficio. Entonces, lo que la Fiscalía, el Ministerio Público podría realizar o podría hacer es, eh, bueno, en todas las fiscalías hay abogados públicos, ¿no? Cada fiscalía tiene un staff de abogados, podría contar con esos abogados y facilitar, de ser el caso, a los investigados, porque muchas veces estos allanamientos han sido, han sido cuestionados a nivel de la defensa, ya que no se ha contado con el abogado, quizás no se tenía una orden debidamente diligenciada, entonces, a fin de evitar estos posteriores cuestionamientos a una medida tan importante como el allanamiento, ya que implica la obtención de pruebas in situ, como se dice, eh, considero que esta modificación sí es acertada, ¿no? Y entonces, creo que con una interpretación conforme, Fiscalía podría realizar un trabajo incluso mucho más sostenido en el tiempo, mucho más sostenido y conforme al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, y que estaría mejor respaldada por incluso el propio patrocinado que ante la presencia del abogado defensor público o de su abogado, si es que no está conforme con el defensor público, entonces podría aceptar mejor o quizás podría mostrar una conformidad mejor ante esta situación de allanamiento. Entonces, eh, sí considero en este punto que que la modificación de esta norma ha sido acertada, ¿no? Creo que ya se me está yendo un poquito el tiempo, entonces con ello yo voy a concluir por ahora y le cedo el pase al doctor Rafael. Sigo con la doctora Rafael, muy interesante, ha desmembrado prácticamente los puntos más relevantes de esta ley y agradecemos siempre su participación. Vamos a continuar ahora con el doctor Luis Sanco Barrial, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos y integrante del Ministerio Público. Le damos el paso, doctor. Buenas noches, público oyente. Buenas noches a todos los presentes. Agradezco en esta oportunidad al Seminario Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual soy integrante. También agradezco la gentil invitación del doctor Magíster Rafael Vega Yapapasca, que ha tenido la gentileza de hacerme partícipe respecto a las últimas modificatorias que se vienen dando por nuestro Poder Legislativo en un marco claro de reformas, si lo podríamos decir, de todo el sistema, de todo el ordenamiento penal, ¿no? Ciertamente en este marco, progresivamente se ha ido implementando diversas modificaciones tanto a leyes especiales como también al Código Procesal Penal, al Código Penal en sí, sin
quizás mayor criterio orientativo de política criminal estatal en la lucha contra la criminalidad, sino más bien, aparentemente, por, eh, podríamos decirle, entusiasmo o afición hacia determinados temas concretos que se vienen tratando en eh, la justicia penal. En este marco se ha introducido la modificación tanto del Código Penal como de la Ley 30.077, ley que en principio implementó la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Desde mi punto de vista, antes de entrar a una valoración conclusiva, quisiera más o menos establecer lo que se entendía mucho antes eh, por crimen organizado, ¿no? Como sabemos, este delito, la ley en sí se implementa en agosto del 2013 y posteriormente el delito de crimen organizado, así como con tal denominación, se introduce en octubre del 2016. A partir de ahí podemos ya nosotros calificar o, en todo caso, subsumir en tal tipo penal aquellas conductas que anteriormente se conocían como asociación ilícita para delinquir, ¿no? La jurisprudencia más o menos ha venido, en todo caso la Corte Suprema ha venido delimitando el concepto, ¿no? En principio se exigía ciertamente, eh, cuando todavía existía la ley de la tipicidad de la asociación ilícita para delinquir, se exigía, ¿no?, que se denominaba asociación ilícita para delinquir aquella conjunción de tres o más personas que tenían una finalidad de cometer delito, no uno, sino varios, debiendo tener estabilidad, permanencia en el tiempo y, desde luego, que debe ser esta permanencia indefinida, no necesariamente delimitada, y también la finalidad que es la comisión de ilícitos penales. Desde su implementación se ha considerado este tipo penal como autónomo respecto a los ilícitos penales que la propia organización pudiera cometer. Posteriormente, ya con la implementación del delito de crimen organizado, también la jurisprudencia ha delimitado más o menos conceptualmente lo que entendía por organización criminal. Más allá de la definición típica establecida en el artículo 317 del Código Penal. Concretamente, en la apelación número 6/2018-1, Lima, se estableció que la organización criminal debe estar integrada por tres o más personas, teniendo evidentemente un carácter temporal, pues tenía que ser, ¿no?, la existencia de esta organización como estable y permanente por tiempo indefinido, desde luego, ¿no? Adicionalmente, se exige como un elemento valorativo, propiamente finalidad, el desarrollo de un programa criminal o ilícitos penales. O sea, que tres o más personas, ¿no?, organizadamente, de manera permanente o estable en el tiempo, debían no tener un programa criminal. Siendo entre estos integrantes existiendo un reparto de roles y funciones respecto a al programa criminal a concretar. El elemento estructural debe estar caracterizado por estructura jerarquizada y desde luego, eh, eh, fungibilidad de determinados elementos, ¿no?
Esto más o menos es lo que se entiende en la jurisprudencia, lo que se entendía hasta antes de la modificatoria, como delito de organización criminal. Ciertamente la crítica es público, ¿no? Todos hemos escuchado la crítica que se hace a la utilización o invocación o imputación de este delito en en el desarrollo del litigio peruano, en la justicia penal, sea por abogados, sea por fiscales, o determinados jueces incluso que sin mayor análisis terminaban, ¿no? Estableciendo la existencia de una organización criminal y como tal condenaban, ¿no? Eh, esto, este mal uso ha devenido desde luego en la modificatoria, que no es para bien, desde luego que no ha sido del todo para bien, como lo veremos a continuación. Me ocuparé nada más del aspecto de la tipicidad y su posterior incidencia, ¿no? Problemática que va a generar en los casos tempranos. Fundamentalmente, más allá de toda en parte es coincidente, ¿no? La modificatoria respecto a la anterior tipificación, pero se han añadido algunos elementos diferenciadores que desde luego restringen bastante el concepto de organización criminal. En principio, como ya lo agregó la gente que me antecedió acertadamente, se agregó la necesidad de concertación y coordinación, que además de estos, de los integrantes, desde luego, ¿no? Se repartan roles correlacionados entre sí. Este es, propiamente se está exigiendo que exista un conocimiento entre todos los integrantes. Y eso no es una vía organizada, desde luego. Eso puede ser una mafia, donde se conocen determinados grupo de personas, ¿no? Mafia en el sentido, bueno, que no vamos a entrar a distinguir cada una de las veces, pero más o menos conocemos ¿no? genéricamente lo que comprende una mafia, que es todos los integrantes que están a una organización criminal, a un fin delictivo, y como tal se conocen, distribuyen sus roles, sus funciones, pero están ahí cohesionados. Ahora propiamente, no solamente desde ahora, ¿no? Sino desde mucho antes, las organizaciones criminales casi en gran mayoría son compartimentadas. Existe el compartimentaje, es de determinado área no conoce lo que hace determinado área, o no conoce determinada persona, ¿no? Y con la tecnología mucho más se ha acentuado esta situación, se ha acentuado de manera tal que, por ejemplo, ¿no? Eh, ya no es posible, uno quiere adquirir de repente algún producto de manera tóxica, por ejemplo, lo puedes hacer de manera virtual y como tal desconoces quién está detrás, quién está proveyendo, ¿no? Esta situación de compartimentaje en la propia organización y es mucho más característico que, que las organizaciones tengan esto porque precisamente lo que se busca es no solamente cometer ilícitos, sino también que al permanecer de manera estable y permanente en el tiempo, este, con este fin, no caiga todos sus miembros si se ve descubierto alguno de los elementos de la organización criminal. Ya, desde luego, con otras medidas de investigación especial se podrán investigar, ¿no? O sea, ya esto, fundamentalmente este tipo de medidas, ¿no? Entonces, es un primer aspecto que llama la atención en esta modificación, ¿no? Que se exija la concertación y la coordinación entre los participantes
y que a su vez entre ellos se repartan roles, ¿no? Esta definición más o menos me hace recordar aquella definición que dio, en parte, especialmente, que dio el profesor Nakazaki, que consideró, justo antes de que estuviera antes de que entrara en vigencia el tipo penal de organización criminal, cuando todavía existía adhesión ilícita, él consideró que las asociaciones, entendiéndose por organizaciones criminales, debían, o en todo caso, se asimilan a una asociación eh, con fines delictivos, una empresa con fines delictivos, ¿no? Más o menos circunscribe, ¿no?, a un ámbito este, concreto en donde todos se conocen, coordinan y desde luego reparten todo. Cambio ahora, las organizaciones criminales propiamente, como mucho antes, ¿no? Incluso vayamos al caso de una de las primeras organizaciones criminales que existió en el Perú, es Sendero Luminoso, ¿no? Había un mando político, militar acá en Lima, en Guzmán, había otros mandos regionales que tenían incluso su área de difusión, este, sus mandos de fusilamiento. Cada quien desconocía la labor que propiamente realizaba el otro, porque únicamente recibían el mensaje y cometían el acto, ¿no? Por ejemplo, un mensajero le lleva una determinada persona llegaba a Huanca, a Ayacucho, a llevarle cargamento explosivo. Lo debían depositar, lo debían poner en una comisaría. Entonces, una persona sin identidad se cogía los explosivos y lo llevaba al mando regional, que entraba a su mando militar para que realice la. Entre ellos no se conocían, y desde luego hay la experiencia incluso, ¿no?, cuando se desarrolló el juicio con Alina Guzmán, determinados por los atentados de Caracas y otros atentados, en donde las personas que ejecutaron el acto no es que mentían al decir que no sabían quién los ordenó, no sabían quién los llevó los explosivos, porque era cierto, la verdad, porque evidentemente Sendero Luminoso estaba caracterizado por este compartimentaje de manera tal que esto imposibilitaba revelar a toda la organización, ¿no?, descubrir a toda la organización. Y así también tenemos el caso del cuello blanco. El cuello blanco, por ejemplo, no solamente se sustituyó a llevar adelante en los procesos penales determinados intereses particulares, sino también al nombramiento de jueces, al nombramiento de fiscales, eh, a la reducción de pena, a favorecer a determinados intereses de litigantes, incluso al nombramiento de personal administrativo y nombramiento de jueces supernumerarios. O sea, tenía varios ámbitos de actividad legal del cual formaban parte personas que ni se conocían, que ni sabían cuál era el rol que cada uno desempeñaba, pero estaba estructurado para, de esa manera, facilitar sus objetivos, ¿no?, que eran netamente. Ese es un primer aspecto que se añade a la tipicidad. Y adicionalmente, también hay otro aspecto que se añade, ¿no?, que es un tanto, también va a generar determinadas complicaciones en los casos que se tienen. Pues el tipo penal ahora, adicionalmente a lo que se ha comentado anteriormente, se exige también que para la comisión, o sea, que esta organización debe estar
¿no? Debe ser precisamente organizada para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor a 6 años. Este es un elemento que se añade a la tipicidad objetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no solamente se va a solamente se va a criminalizar aquellos delitos que tienen como en su extremo mínimo de pena abstracta. Pues sí, se acabó ese día. ¿Alguien habla? ¿Alguien pregunta? No, doctor, no, al parecer hubo una interferencia. Entonces, este dato, un dato netamente objetivo, ¿no? Que desde luego va a imposibilitar la persecución de aquellas organizaciones que se dedican a cometer no delitos graves, pero yo entiendo desde mi perspectiva, ¿no? Graves no debe interpretarse en función a la penalidad abstracta prevista en el tipo penal, sino propiamente de manera normativa, porque el injusto es el significado, ¿no? El injusto penal tiene una mayor significación, mayor gravedad cuando se comete de repente con afectación a varios bienes jurídicos. Por ejemplo, los delitos, aquellas organizaciones que se dedican al tráfico de terrenos, al fundamentalmente eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y que normalmente en su desarrollo, en su existencia, en su vigencia, como organización cometen, pues, ¿no? Delitos de usurpación, de falsedad, eh, estelionato, cuyas penas fundamentalmente oscilan en su extremo mínimo menor a 6 años. Y entonces, quiere decir que este tipo de organizaciones que se dedican a estas actividades, ¿no? Tráfico de terrenos, eh, van a, ya propiamente no se van a ver inmersos en una persecución bajo este título de imputación, ¿no? Únicamente van a ser comprendidos como eh, autores de los delitos cometidos en concreto, ya no por su organización propia. Y es evidente que sí existe una organización en este tipo de conductas que se materializan. Lo vemos bien, ¿no? En Lima Sur, en Lima Norte, eh, este también. Eh, Estas organizaciones no solamente están integradas por personas este, ajenas a la actividad pública, sino también funcionarios de las propias municipalidades que se han venido descubriendo en el desarrollo de los proyectos, ¿no? El caso uno de los más importantes es el caso de Llano, en el cual se aprecia, ¿no? Este tipo de conflictos. Y adicionalmente se agrega por último, a la estructura típica del delito de organización criminal se añade una finalidad adicional, ¿no? Ya no solamente es cometer delitos, sino también se añade la finalidad de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. Esta finalidad, desde luego, que restringe mucho más la conducta ilícita, pues delimita que no solamente que la organización no solamente deba tener como finalidad la comisión de ilícitos penales, sino también que la organización deba ahora, ¿no? Tener una finalidad de controlar una cadena de valor de una economía o mercado ilegal, ¿no? Dificulta desde luego la persecución penal y genera muchos más espacios de impunidad de cara a futuro esta nueva modificación.
Me hace recordar a lo que se hizo también con el delito de minería ilegal. En el delito de minería ilegal se produjo una modificación que prácticamente hace imposible su persecución, ¿no? Porque el delito de minería ilegal antes decía, el que realiza actividades de exploración, extracción, explotación u otro similar de recursos minerales metálicos o no metálicos, decía, ¿no? Metálicos y o no metálicos. Ahora ya no dice y o metálicos y o no metálicos, sino simplemente dice metálicos, no metálicos. De manera que al utilizar la conjunción y propiamente no hay conducta que pueda ser posible de persecución porque o extraes minerales metálicos o extraes minerales no metálicos. Pero en difícil caso, ¿no? Aquellos que se dedican a la minería ilegal extraen tanto minerales metálicos como no metálicos, ¿no? Entonces hace imposible esa persecución. Y me hace recordar esto también, esta nueva modificación a la ley de criminalidad organizada, bueno, al tipo penal de criminalidad organizada, hace esto, ¿no? Con estas modificaciones y estas añadiduras de elementos normativos, fácticos y normativos al tipo penal, lo que hace es imposibilitar la persecución del mismo. Como último punto, eh, quiero, quiero resaltar, ¿no? Que esta modificación va a generar problemas de aplicación a los casos en trámite. ¿Por qué? Porque desde luego que a la fecha tenemos, y bueno, el derecho penal se caracteriza porque existe el principio de favorabilidad al reo, ¿no? Quiere decir que toda norma que favorece al reo es aplicable, ¿no? Y en consecuencia, si bien es cierto, hasta antes de la vigencia de esta ley existía, hasta antes de la vigencia de esta ley, no se exigía estos elementos normativos, con la exigencia propiamente se hace la necesidad de la aplicación por favorabilidad de esta ley a aquellas investigaciones que se vienen tramitando, ¿no? En la justicia penal. Eso es, en parte, la intervención que quería ofrecer, pero desde luego seguro que habrá una ronda de preguntas y un mayor debate a la cual estaré atento. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Alpo. Muy interesante su intervención. Procedemos ahora a darle el paso a el doctor Joel Córdoba Rojas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestrando en la unidad de posgrado también de la misma casa de estudios, miembro principal del taller de dogmática de la Facultad de Derecho de la misma universidad y especialista en responsabilidad de la persona jurídica y compliance por la Universidad de Salamanca. Usted, doctor Joel Córdoba, lo escuchamos. Muchísimas gracias, estimado Rafael. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a todo a... disculpe, ¿se me escucha el audio? La imagen sí está proyectado antes de continuar. Sí, perfecto. Perfecto. Reitero, muchísimas gracias, estimado Rafael Vega y Papás. Muchísimas gracias también a los ponentes que han expuesto antes de mi persona, que creo yo que prácticamente han agotado la mayoría de puntos observables o advertibles o que se puedan, por los cuales se puede emitir algún opinario, algún comentario, alguna opinión o algún comentario sobre esta modificación del tipo penal de organización criminal. Yo voy a tratar de ser bastante breve, porque, reitero, ya han agotado sobre todo las observaciones que se podían hacer al respecto, ¿no? Yo quisiera empezar con una de, de dos posiciones, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo sobre el tipo penal de organización criminal que se había tipificado en nuestro Código Penal o en nuestro Constitución nacional?
Eh, lo bueno es que se intentaba establecer una forma, digamos, a través del derecho penal, una forma o un mecanismo de lucha contra un modelo o una forma de criminalidad que estaba en de crecimiento y que representaba para el Estado y para nuestras sociedades uno de sus mayores riesgos, ¿no? Como la criminalidad organizada. La criminalidad organizada, desde su concepción primigenia, no, no solamente significa un peligro para la ciudadanía, o no solamente significaba un peligro para los bienes jurídicos individuales, ¿no? Sino que significaba un peligro para el Estado de Derecho mismo, porque dada la magnitud, dada la complejidad y dados los mecanismos con los cuales esta contaba, ponía en jaque al Estado mismo. Y si pone en jaque al Estado mismo, está poniendo en jaque a la sociedad misma, está poniendo en jaque a nuestro sistema jurídico mismo. Entonces, por esa razón, enfrentar el fenómeno de criminalidad organizada exigía por parte de nuestras autoridades y por parte de nuestra ciudadanía adoptar las medidas eh, más drásticas, más eficientes para luchar o combatir a la misma. Entonces, partamos de ese escenario. Luchar contra la criminalidad organizada no es enfrentarse a la delincuencia común, no es enfrentarse a un fenómeno criminal cuyas repercusiones puedan advertirse o circunscribirse a esferas individuales o a esferas privadas de bienes jurídicos, ¿no? Sino es luchar contra un fenómeno criminal cuyas repercusiones o cuya trascendencia de las actividades ilícitas van a tener o pueden tener repercusión misma en nuestro aparato estatal, en nuestra sociedad en su conjunto. De ahí la trascendencia y la importancia de regular este tipo penal. Inicialmente, la criminalidad organizada, eh, desde que se promulgó la ley 30077, no era un tipo penal, era una circunstancia agravante. Estamos de esa figura, ¿no? En principio, la organización criminal, o lo que reguló la 30.077 como organización criminal, no era un tipo penal, era una circunstancia agravante. Era una circunstancia agravante que podíamos encontrar en diversos elementos de nuestro Código Penal y que nos permitían, o le permitían al Ministerio Público, sobre todo al Ministerio Público y al Poder Judicial, darle un tratamiento procesal distinto para al momento de realizar la investigación y juicio de este tipo de delincuencia. Surge en nuestra legislación lo que nosotros conocemos como organización. Pero existía un problema. ¿Cuál era ese problema? El problema es que en nuestra legislación, además digamos, se empezó a conocer como organización criminal, teníamos en nuestro Código Penal otra terminología. En principio teníamos quizás el código penal más común, o que todos nosotros lo conocemos con mayor frecuencia, era el tipo penal de asociación ilícita, que estaba regulado en el 117, pero no era la única forma que nuestro Código Penal regulaba, digamos, el hecho ilícito de que se cometa un delito a través de un conjunto organizado de personas, sino también encontraba en nuestro Código Penal el concepto de banda criminal. Entonces, en esta legislación nacional podíamos encontrar de manera distinta el concepto de banda criminal, el concepto de asociación ilícita y el concepto de organización criminal. ¿Qué era lo que los diferenciaba? Esa era la gran pregunta. Entonces, se escribió mucho, se dijo bastante sobre qué es lo que diferencia a una banda criminal, qué es lo que diferencia a una asociación ilícita, qué es lo que diferencia a una organización criminal. Las respuestas a esto giraban en torno a diferencias cuantitativas en algunos casos y en otros casos a diferencias cualitativas. Dependía mucho del enfoque, digamos, académico, del enfoque de estudio que le daba cada uno de nuestros doctrinarios, ¿no? Este problema o esta situación, digamos, compleja, bastante complejo poder distinguir entre banda criminal, asociación ilícita y organización criminal, se termina zanjando cuando se tipifica el delito de organización criminal. Es decir, la organización criminal ya no va a ser una simple agravante, sino va a ser un tipo penal. Establece el tipo penal de organización criminal en el 317, se cambia el concepto o el tipo penal de asociación ilícita para delinquir y se establece ya no asociación ilícita para delinquir, sino organización criminal. Y el concepto de banda criminal se regula o para una forma, podríamos decirla como un tipo penal eh, accesorio o como un tipo penal que se aplicaría para todas aquellas formas de organizaciones que no se pueden subsumir dentro de organización criminal. Si no es organización criminal, entonces deviene en banda. Ahora, esa es, de alguna forma, podríamos explicarlo, podríamos decirlo como la evolución histórica de este concepto de organización criminal y cómo es que pasa de una forma de agravante, una circunstancia agravante en nuestra legislación a tener una entidad o una tipificación propia en el artículo 317, sobre todo a efectos de establecer unas diferencias
o establecer o dejar las cosas claras entre estos tres conceptos que nosotros habíamos encontrado en nuestra legislación. Banda criminal, asociación ilícita para delinquir y organización criminal. Ahora, hubo esta organización criminal. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que esto trajo o que esto acá? Como todos sabemos, eh, para cometer un delito no solamente se puede cometer a través de la participación de una única persona, sino que los delitos se pueden cometer con la participación plurisubjetiva, es decir, un delito se puede cometer con la participación de dos o más personas. Eso el derecho penal lo enfrentaba o lo afronta de diversos mecanismos, estableciendo categorías para cada una de esas formas de intervención dependiendo de las características, ¿no? Podía darse un supuesto de coautoría, podía darse un supuesto de organización criminal o podía darse un supuesto de banda criminal. Entonces, nuestro derecho penal establece mecanismos para combatir o para enfrentar o para, digamos, definir la participación plurisubjetiva de distintas personas, valga la redundancia, en un hecho criminal. El problema estaba en que en la práctica, y esto es quizás uno de las principales causas de esta modificación del delito de organización criminal, es que en la práctica, básicamente, las dos primigenias formas que tenían que ver con la coautoría y con el tipo penal de banda criminal habían desaparecido. En la práctica, el Ministerio Público, es el persecutor del delito, solamente acudía al concepto de organización criminal. Todo era organización criminal, todo implicaba organización criminal. Siempre, o basta que para la comisión de un determinado hecho se identifique a dos o más personas y estábamos en una organización criminal. Eso lo hemos visto incluso en casos o delitos bastante conocidos, bastante mediáticos. La policía o la fiscalía nos presentaba un organigrama de 3 personas o de 4 personas y decía, estamos ante una organización criminal. Le daba nombres bastante pomposos o nombres bastante llamativos. Eso evidentemente significaba un problema porque, digamos, la academia, porque profesores de derecho penal empezaron a cuestionar y a criticar el trabajo de la fiscalía, ya que todos lo circunscribían a efectos de organización criminal, cuando muchas veces no estábamos ante organizaciones criminales. Podíamos haber estado ante delitos que se estaban cometiendo en coautoría o delitos o hechos o supuestos que podrían suprimirse digamos, en el tipo penal de banda criminal, no necesariamente ante organizaciones. ¿Y esto por qué era preocupante o esto por qué representaba un riesgo respecto de, digamos, de las garantías mínimas que establece el derecho penal? Representaba un riesgo porque el tratamiento procesal de cuando te imputan o atribuyen el delito de organización criminal es completamente distinto al tratamiento procesal al cual uno puede ser sometido cuando le atribuyen el delito de banda criminal o el delito o la comisión de un delito bajo los alcances de la coautoría. Ese es el problema. El problema es que cuando te atribuyen el delito de organización criminal pueden solicitar de tu prisión preventiva hasta por 36 meses. Cuando te atribuyen el delito de organización criminal van a flexibilizar muchas de las garantías procesales sobre las cuales uno como ciudadano tiene derecho. Entonces, ese era el principal problema. Incluso te podían investigar 3 años, 6 años, podían someterte a una investigación porque te han atribuido el tipo penal de organización criminal, sin que incluso se cumplan con los requisitos más allá de que puedan identificar una pluralidad de personas que han cometido este hecho. Ese es el problema. Partamos de esa idea, partamos de esa, digamos, de esa situación. La situación es que en nuestro país se ha hecho un uso y abuso del concepto de organización criminal. Era necesaria digamos, una reingeniería sobre el empleo de este concepto de organización criminal. Sí, era necesaria una reingeniería de este concepto de organización criminal, sobre todo porque primigeniamente cuando el concepto de organización criminal se construye o se empieza a emplear por parte de la política criminal de diversos países, y no solamente de diversos países, sino también de organismos internacionales, se hace sobre la base de aquellas organizaciones o asociaciones que ponían en peligro la estabilidad misma del Estado, que ponían en peligro la seguridad misma de toda una composición o de un orden social, que ponían en peligro al Estado de Derecho mismo. Entonces, el concepto de organización criminal de forma primigenia se da sobre la base de esa idea, se da sobre la base de esa concepción, se da sobre la base de ese fenómeno criminal. Partamos de eso, pero empezamos a aplicarle esta idea primigenia a cualquier fenómeno o a cualquier actividad en donde podíamos encontrar digamos, una pluralidad de agentes que estén interviniendo en el hecho. Pervertimos lamentablemente el concepto de organización criminal. Ahora,
Y eso, o esta perversión, a la larga terminó afectando a la lucha o a la legitimidad que tenía el Estado para combatir nuevos fenómenos de criminalidad. Porque evidentemente la criminalidad organizada ha mutado en el tiempo y no solamente se ha dedicado o se dedica a las actividades primigenias sobre las cuales ésta se había constituido, como por ejemplo pues, era el tema de las actividades ilícitas como las apuestas, las actividades ilícitas como eh, el tráfico ilícito de drogas o las actividades ilícitas como el tema del lavado, ¿no? Sino que la criminalidad organizada mutó a otros espacios, mutó a otros ámbitos en donde podía cometer delitos, como por ejemplo las actividades ilícitas que tenían que ver con los delitos de corrupción. Entonces, la criminalidad organizada muta, amplía su espectro, amplía su ámbito de acciones, sí. No podemos seguir concibiendo la criminalidad organizada como se la concibió o como se la, digamos, tuvo en cuenta en la década de los 70, de los 80, de los 90 o inicios del 2000. La criminalidad organizada ha mutado sus ámbitos de acciones, sí, pero no por ello podíamos terminar relativizando ese concepto y aplicarlo a cualquier situación en donde podamos encontrar una pluralidad, un ámbito o una circunstancia de participación plural de gente. Entonces, esos son los peligros, esos son los riesgos que nosotros tenemos. Nuestros digamos, actores jurídicos, con el mal empleo de este concepto, y a todo le han dado el mote de organización. ¿Era necesaria la modificación? Reitero, sí, era necesario hacer algo respecto de este accionar que se venía dando. Pero lamentablemente, y aquí viene digamos, la contrapartida de esta situación, el Congreso o el Poder Legislativo tomó cartas en el asunto, y lo hizo, y o caso lo ha hecho, de una forma tal, realmente ha hecho que el delito de organización criminal se circunscriba a un espectro completamente limitadísimo, ha limitado el ámbito de aplicación del delito de organización criminal, ha puesto en riesgo no solamente la eficacia de este tipo penal o la eficacia de esta figura jurídica para combatir la delincuencia organizada, sino que además ha puesto en riesgo muchos de los procesos penales que se encuentran en este momento en trámite. El Congreso tomó cartas en el asunto, para algunos quizás no sobre la base de esta preocupación legítima de nuestra doctrina, de nuestra Academia Nacional, sobre la base de la preocupación legítima de muchos criminólogos que estudian el fenómeno de criminalidad organizada, no quizás sobre la base de los propios intereses personales, pero al fin de cuentas tomó la iniciativa para ver qué hacer con el uso de esta figura y nos ha dado una nueva norma, nos ha dado una nueva definición de lo que debemos de entender en nuestro país sobre de lo que debemos entender como criminalidad organizada. Vamos a empezar haciendo algunas observaciones sobre esta nueva modificación, que a mi criterio, reitero, es una malísima técnica legislativa y sobre todo ha hecho a esta figura de organización criminal una figura completamente lejana, completamente difícil de poder. En principio, la nueva tipificación hace mención a dos conceptos, ¿no? Estamos ante una organización criminal cuando, claro, estamos de participantes, son más de 3 personas, pero que tienen dos características. Dos características son bastante genéricas, ambiguas. No, particularmente yo las leo y las reviso y no me puedo hacer referencia a un hecho en concreto que me pueda dar seguridad jurídica, ¿no? Es más, incluso de su propia definición, me parece que estuviéramos ante algo difícilmente alcanzable, ¿no? Al menos dentro de nuestra propia delincuencia nacional. Habla de el concepto de compleja estructura desarrollada. Qué es compleja estructura desarrollada? ¿Qué es complejo? ¿Cuándo algo es complejo? ¿Cuándo algo es simple? Y aún, además, le añade, ¿no? Mayor capacidad operativa. En principio, el concepto de complejo ya de por sí trae siempre, o trae consigo, una confusión porque lo complejo se opone a lo simple, pero cuando estamos ante lo simple y cuando estamos ante lo complejo, ¿no? Cuando algo deja de ser simple y pasa a ser, ¿alguien me lo puede decir en términos cuantitativos? En términos cuantitativos, no. Tendrían que explicar en términos cualitativos, pero en términos cualitativos va a depender mucho de la valoración de cada persona que intente establecer qué es complejo y qué no es complejo. Entonces, si alguien me dice, hay organización criminal cuando hay una compleja estructura, ¿y desde cuándo hay una compleja estructura? Cuando estamos ante 3, cuando estamos ante 4. Hay mandos medios, cuando hay mandos superiores, cuando hay mandos mínimos, cuando recién estamos hablando digamos, de división o de compartimentos dentro de la organización, cuando hay una estructura compleja.
cuando ya tiene 3 compartimentos, cuando tiene 4 compartimentos, cuando tiene brazos ejecutivos, cuando estamos ante una compleja estructura desarrollada. No lo sabemos, no vamos a poder determinar en términos cuantitativos esta figura, cuando sería lo conveniente, ¿no? Establecer el concepto de compleja estructura desarrollada. Luego, mayor capacidad operativa. Se entiende que aquí debemos entender mayor capacidad operativa en contraposición a menor capacidad operativa. Lo mismo, cuando estamos ante una mayor capacidad operativa, cuando tiene un alcance regional, nacional, cuando hay mayor capacidad operativa, cuando puede realizar algunas acciones, las asociaciones no pueden, pero ¿cuáles son esas acciones que la organización criminal puede desarrollar digamos, que las bandas criminales no pueden desarrollar? Yo prácticamente leo y trato de entender eso y no me viene algo a la cabeza. O no puedo tratar de definirlo sobre la base de las exigencias del principio de legalidad, sobre la base de la ley cierta, ¿no? ¿Cuándo hay mayor capacidad operativa? El Ministerio Público, cuando trate de imputar estas figuras o estos, va a tener un problema difícil, pero quienes van a tener un mayor problema van a ser los abogados de la defensa, porque van a tener que decir que, bueno, si es que están defendiendo a una pluralidad de personas que han cometido un hecho ilícito, van a tener que decir que, digamos, la capacidad operativa que ellos tenían era mínima. Pero si tenían un alcance local, digamos, este grupo de personas que cometen un hecho ilícito o que han decidido cometer hechos ilícitos en el tiempo, tenía un alcance distrital, o en todo caso tenía un alcance a todo Lima. ¿Eso es mayor capacidad operativa o es menor capacidad operativa? ¿Alguien puede definir eso? Pues va a ser difícil que alguien que se pueda definir eso con certeza. Entendemos que eso lo va a tener que hacer la jurisprudencia, pero sigue estando o va a seguir estando a criterio de la definición de un juez o a criterio de la definición del fiscal para definir cuándo estamos ante los conceptos, ¿no? Y eso es un problema, porque en lugar de darnos claridad o establecer qué es una organización criminal o aclarar cuando estamos ante una organización criminal, se ha dado estos dos conceptos. En principio uno los lee y dice, bueno, debemos estar ante una situación bastante, digamos, amplia, ¿no? Bastante grande, bastante, digamos, de repercusión general, ¿no? Lo que uno se imaginaría, pero lo que busca el legislador, cómo le damos contenido a esos dos conceptos, ¿no? Y además, otra circunstancia, otros elementos que podemos observar en esta ley es que el legislador usa dos conceptos, ¿no? Usa el concepto de vinculación permanente o por tiempo indefinido de las personas que se relacionan con la organización criminal. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona tenga o organicemos o establezcamos una organización criminal de manera permanente o por tiempo indefinido? ¿Cuándo algo es permanente o cómo diferenciamos lo permanente de lo indefinido? En este caso, lo mismo lo permanente que lo indefinido. Yo pienso que decir que algo es permanente es como decir que no tiene fecha de caducidad. Lo mismo de decir por tiempo indefinido. El legislador nos da aquí dos conceptos de referencia a un mismo referente, pero los emplea o los desglosa, permanente o por tiempo indefinido. Ahora, algo sí que se debe de resaltar en esta nueva tipificación es el tema de los delitos graves, ¿no? Menciona que los delitos graves tienen que estar, son aquellos mayores a la pena de 6 años. Esta definición de los delitos graves que tienen una pena mayor a los 6 años se vincula de manera coherente con lo que el Código Procesal Penal establece los delitos de gravedad sobre los cuales cuyo juicio está a cargo de un órgano colegiado para todos aquellos delitos que tienen una pena mayor a los 6 años. Nuestro Código Procesal Penal establece todos aquellos delitos que tengan una pena mayor a los 6 años, que los entiende como graves, van a ser objeto de enjuiciamiento por un colegiado. Entendemos que ese mismo concepto, y es una cuestión ya de coherencia o de unidad del ordenamiento jurídico, es el mismo concepto que está empleando nuestro legislador para decir que son los delitos graves, ¿no? Todos aquellos que tienen una pena superior a los 6. Es muy importante que debamos de unificar criterios en nuestro Código Penal sobre cómo se debe entender o a qué se hace referencia cuando se habla de delitos graves. Que igual el concepto de delito grave es un concepto bastante antiguo, bastante genérico, bastante amplio, hay que darle contenido. Y ese contenido que le vas a dar en tu ordenamiento jurídico tiene que ser un contenido, una definición, digamos, uniforme para todos aquellos supuestos en donde los empleas, delitos graves, mayores de 6 años. O es lo que dice nuestro Código Procesal Penal, que ahora se está asociando al código, bueno, a esta definición de organización criminal, y que también debería de asociarse, dicho sea de paso, a
aquellos supuestos que regula el Código Penal y nuestro Código Penal relativos a la suspensión de la ejecución de la pena, ¿no? En donde se ha establecido otro límite, el límite de los 5 años o de los 7 u 8 años, ¿no? Si queremos ser coherentes, habría que también ver la suspensión, tanto la medida de suspensión para delitos leves y delitos graves tenga que tener un contenido uniforme entre cada uno de estos, digamos, por supuestos en donde se le menciona, ¿no? La otra circunstancia, y me parece que ya lo han mencionado, el profesor, ese es el tema de la finalidad, del elemento de tendencia interna perseguiendo. Quizás este es el concepto más discutido, o el que más problema, o el que, que representa mayor riesgo para la política este concepto de que la finalidad de la organización criminal tiene que ser tomar el dominio de una cadena de valor de una economía o un mercado ilegal. ¿Qué es una cadena de valor? O sea, una cadena de valor tiene que ser entendido como la variedad de actividades que se requieren para que un producto o servicio transite a través de las diferentes etapas de producción, desde su concepción hasta que éste llegue a los consumidores finales. Eso es una cadena de valor. O sea, la organización criminal tiene que tener la finalidad de tomar el control de la producción de un determinado producto o servicio desde su inicio a su venta final hasta su llegada al consumidor, ya sea de mercados legales, como por ejemplo el mercado de, qué sé yo, de vehículos o el mercado de productos alimentarios, como mercados ilegales, por ejemplo, el tema del tráfico ilícito de drogas. Eso para algunos podría significar que se está circunscribiendo a los delitos de organización criminal con los delitos, digamos, económicos en su concepción amplia en términos de Miguel Bajo Fernández, ¿no? Entonces, yo leo esa definición y digo, o sea, ahora a partir de ahora los delitos de organización criminal se vinculan o se relacionan exclusivamente a los delitos que tienen o que están enfocados en ámbitos económicos, y aquellos delitos que no están enfocados en ámbitos económicos quedan completamente excluidos. La organización criminal se limita solo a la actividad económica. Esto parecería ser la concepción del legislador, sobre todo porque inmediatamente después le añade lo siguiente, ¿no? Le añade que esta finalidad tiene que tener, a su vez, eh, la finalidad de tener ganancias económicas. Entonces, yo quiero apoderarme de una cadena de valor de un mercado con la finalidad de obtener ganancias económicas. Estamos circunscribiendo la organización criminal solo a cuestiones económicas. La organización criminal solo se circunscribe a cuestiones económicas. Eso habría que preguntarse. Sobre todo porque inicialmente, por ejemplo, se diferenciaba bastante el concepto de organización criminal de otra clase de delitos. El, el, el ponente que me antecedió estaba haciendo, por ejemplo, una diferencia entre el tema del Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso no es una organización criminal. Ingeniamente, lo que el Sendero Luminoso había realizado era el delito de terrorismo. Los delitos de terrorismo no tenían finalidades económicas. O el delito de terrorismo se entendía que su finalidad era una finalidad de naturaleza, bueno, causar terror, ¿no? Aunque venían asociados o tenían como antecedentes finalidades de tinte político, ¿no? Tomar el control de una estructura de poder a través de la generación de caos o de terror. Entonces, si teníamos que diferenciar ambos conceptos, se circunscribía la organización criminal solamente a ámbitos económicos y se dejaba estos tipos penales con esta finalidad de naturaleza. Entonces, pero eso, reitero, ¿no? Eso se dio digamos, de manera primigenia, pero esas circunstancias o esa situación que se dieron en un inicio son las mismas situaciones o circunstancias que nosotros actualmente tenemos. Podemos seguir hablando de que el delito de terrorismo solamente tiene esa finalidad de tinte político, de tinte con la finalidad de causar terror en la sociedad. Hay que preguntarse eso. La nueva norma parece circunscribir el delito de organización criminal solamente a ámbitos económicos. Y más aún, aquí deja de lado completo a lo que vendría a ser al Estado. Los delitos de corrupción, bajo esta definición, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan los delitos de corrupción? Las organizaciones criminales pueden cometer delitos de corrupción o pueden tener como finalidad la comisión de delitos de corrupción. Bajo esta figura, no. Es decir, si es que en eh, una institución, un municipio, un gobierno regional, o incluso en el propio gobierno central, grupo decide, digamos, organizarse, forma su propia estructura y decide apropiarse de estas para obtener beneficio de actividades ilícitas como la colusión, el cohecho, etcétera, ya no va a ser una organización criminal. Tendríamos que someterlo bajo la figura de banda criminal, porque la finalidad de ellos ya no es, digamos, dominar una cadena
de valor de una economía, ¿no? Sino la finalidad de ellos es apropiarse de un aparato estatal o de parte del aparato estatal. Entonces, ese tipo de organizaciones criminales ya no entrarían en este ámbito y solamente tendríamos que procesar a estos altos funcionarios o a estos funcionarios bajo la figura de banda criminal a lo mucho. Entonces, y eso, no sé si en términos político-criminales nos conviene o no nos conviene. Entonces, eso me parece, o esa consecuencia me parece que es una de las más peligrosas, sobre todo por lo siguiente, ¿no? Eh, ya se publicó la norma. ¿Cuáles son los efectos prácticos de esta norma? ¿Qué va a pasar con los procesos o con las imputaciones que el Ministerio Público ya ha realizado, teniendo en cuenta el delito de organización criminal? Aquí podríamos tener en cuenta tres supuestos o tres situaciones, ¿no? Aquellos procesos que están en investigación, aquellos que están en etapa intermedia, aquellos que están en juicio, ¿no? Los que están en juicio quizás ya se entiende que va a tener que ser definido en la sentencia. El juez establecerá si esta imputación primigenia formuló el Ministerio Público, organización criminal, sobre la base de una ley anterior, aún puede ser, digamos, medida o adecuada a esta nueva definición y el juez tendrá que validar si las atribuye o no las atribuye. Entonces, yo entiendo que muchos de los delitos bajo estos alcances que se han tenido ya no van a ser tratados como organizaciones criminales. Se hablaba de las organizaciones criminales que tomaban el poder en gobiernos regionales, con el gobierno regional de Ancash, en el gobierno regional de Chiclayo, de Lambayeque, en el gobierno regional incluso de Lima. Incluso se habló de organizaciones criminales que habían, digamos, intentado captar el Ministerio Público. La definición, todas esas organizaciones criminales de las que nosotros hemos recibido noticias a través de los medios de comunicación, pues ya no son organizaciones, tienen que ser tratados bajo la figura de bandas criminales. El público lo considera así conveniente. ¿Y eso qué repercusiones, qué consecuencias trae? Tiene repercusiones en el ámbito procesal. Ya no van a estar bajo el amparo de la 30.077, van a tener que estar al amparo de las normas procesales del proceso común. Y eso evidentemente va a tener graves consecuencias o graves bajo la figura de la óptica de quien lo mire, ¿no? Si de la defensa del Ministerio Público. Pero van a tener consecuencias en el ámbito de prisión preventiva, en el ámbito de los plazos de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta norma yo entiendo que debe estar generando muchos problemas en cuanto a su aplicación, ¿no? Eh, Volviendo nuevamente al punto, si el proceso de la investigación se encuentra en etapa de investigación preparatoria, lo que ahí se tendría que resolver sería a través de excepciones de improcedencia de acción. La definición o imputación fáctica del Ministerio Público todavía se subsume a la nueva definición del delito de organización criminal. Esto cómo se hace a través de excepciones de improcedencia de acción, que ahorita deben de haber sido presentadas en grandes cantidades para que se resuelva la aplicación de esta norma procesal. Entonces, yo entiendo que las consecuencias de esta definición para nuestra lucha contra la delincuencia organizada son bastante graves, porque mucho de lo que hemos comprendido como organización criminal van a dejar de. Y lamentablemente los responsables de esta situación son los mismos operadores de nuestro sistema de justicia, que han hecho un uso abusivo de esta figura, haciendo que los tornos de la misma se pierdan, se diluyan, sea aprovechado por nuestros malos legisladores para establecer una definición del delito de organización criminal por hoy parece prácticamente un tipo penal simbólico, ¿no? Porque subsumir esta nueva definición en los hechos que nosotros estamos acostumbrados de ver en la delincuencia común va a ser cada vez más escasa, si es que incluso tengamos la posibilidad de verlo en algún momento. Yo trato de pensar en un hecho en donde una organización criminal o tenga esa finalidad, no más allá de los mercados ilegales, que como pueden ser el tema del tráfico ilícito de drogas o el tema de la prostitución, ¿no? Pero muy bien el tema de los mercados legales. Una organización criminal que haya querido tener el control o el dominio de toda una cadena de valor. Yo no lo recuerdo en ciencia nacional, ¿no? Práctica cotidiana, convierte en una norma simbólica, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones más que se pueden observar o advertir sobre esta nueva ley de criminalidad organizada, pero creo que me he excedido en el tiempo, traté de ser, pensé que lo podía hacer poco, pero creo que me he excedido y espero disculpar al respecto, ¿no? Quedo atento a las preguntas de todos los presentes, incluso si algún se duplica antes de ir.
Muchas gracias por su atención. Muy agradecido con doctor Joel Córdoba Rojas. Y estamos llegando ya al cierre de esta primera fecha de el análisis de las modificaciones legislativas al Código Penal. Muy agradecidos a nuestros ponentes. Queremos preguntarle también, muy agradecidos a nuestros asistentes, a nuestro público, si tienen alguna pregunta y les gustaría activar su audio para realizarle a nuestros ponentes. Tenemos en interno una pregunta del doctor Wilmer Mancha, también integrante del seminario. Nos pregunta, en el caso del grupo terrorista del MRTA con evidente finalidad económica que obtenían de los secuestros empresarios, que incluso pese a los pagos del rescate los asesinaban, entonces su opinión no calificaría como criminalidad organizada solo porque tiene un tinte político. Ha preguntado el doctor Wilmer Mancha, creo que al doctor Córdoba Rojas. Claro, para ese tipo de, digamos, de grupos que cometían actos ilícitos, estaba el delito de terrorismo. Ellos eran sometidos bajo la ley de terrorismo, ¿no? La finalidad que persiguen no sería una organización criminal, por más que exista una plurisubjetividad, un ámbito plurisubjetivo de participación, por más que exista una estructura organizada. La finalidad o los métodos que ellos empleaban eran los de terror y la ley que se les aplicaba de manera específica era la ley de terror. La criminalidad organizada intentaba no tomar el poder. O sea, las organizaciones criminales, desde su concepción primigenia, no buscaban tomar el control del aparato estatal, sino buscaban crear pequeños espacios o grupos en donde el aparato estatal o bien no tenía injerencia o simplemente ellos pasaban a controlarlo, pero generando una especie de convivencia parasitaria del Estado, ¿no? A diferencia de los grupos terroristas como el MRTA o Sendero Luminoso, que tenían la finalidad de tomar el poder, tomar el Estado, pervertir el orden constitucional, pervertir el orden democrático. Esa es la diferencia en cuanto a finalidades de una y otra, de uno y otro grupo humano. Hay que compartan algunas características que diferenciaba a las organizaciones criminales de las organizaciones terroristas. Esto es una discusión que está muy presente en la dogmática, porque incluso hay algunos autores que asocian también a los grupos terroristas con organizaciones criminales. Se dice, por ejemplo, que los grupos terroristas como ETA, por ejemplo, es una organización criminal, pero ahora habría que preguntarle si a ETA se le puede aplicar el tipo penal de organización criminal o se le aplica las leyes de terrorismo, ¿no? Ese es el conflicto. Leyes de terrorismo o leyes contra la criminalidad organizada. Particularmente pienso que más específico es una ley de terrorismo a partir de elementos de tendencia interna, que diferencia uno de otro elemento. Doctor Rafael, ¿me permite una intervención? Por supuesto, doctor Anco. Bueno, mire, es interesante la pregunta, ¿no? Y ciertamente yo hice alusión a la organización terrorista Sendero Luminoso, como para resaltar, no asimilar propiamente a organización criminal, sino para resaltar un aspecto que es fundamental de las organizaciones criminales actualmente, que es el compartimentar, que ahora propiamente, con la propia tipificación, nueva tipificación introducida por nuestro legislador, se ha desechado, porque ya no o sea, ya las organizaciones criminales para poder ser procesadas o condenadas propiamente, necesariamente tienen que haber una coordinación entre ambos y distribución de roles y funciones. Es casi como una asociación, tal cual como lo definía el profesor Nakazaki cuando decía
La asociación ilícita es una empresa criminal asociada, pero la diferencia es su finalidad. Su objeto no es no es más que la comisión de ilícitos penales. Evidentemente la doctrina también y el propio tratado, ¿no? La convención, el compromiso internacional, convención de Palermo, al, al celebrarse, incluso al ser ratificado por nuestro Estado, se exige que las organizaciones criminales tienen que tener una finalidad económica, lo que propiamente no se da en las organizaciones terroristas. Pero esto no quiere decir que éstas no sean organizaciones, ¿no? De manera amplia, entendido, con la finalidad de cometer ilícitos penales para llevar a cabo no su finalidad económica, porque su finalidad, como bien lo resalta el doctor Joel, es su finalidad política, captar el poder, tomar el poder, con el uso del arma y adicionalmente la comisión de otros delitos, fundamentalmente causando terror. ¿No? Esto no quiere decir que se deba aplicar en concurso real tanto terrorismo como religión criminal. Desde luego que no, porque para eso está pues, ¿no? la ley especial, la interpretación, aplicación de la ley especial a cada hecho ilícito, ¿no? Y no es, además no cabe pues, ¿no? dentro del compromiso internacional, que ciertamente es más o menos parámetro para la implementación de la ley en nuestro ordenamiento interno, pero no determinante, ¿no? Desde luego, creo que hay o sea, difiere un poco cuando dice el doctor Rafael que se ha hecho de manera acertada y un tanto concordante, ¿no? Con el Código Procesal Penal cuando se establece el concepto de gravedad, ¿no? Y se introduce como pena 6 años. Una cosa son la aplicación de las leyes procesales y otra cosa son las leyes penales. La interpretación de ambos son netamente diferenciados y sus consecuencias también, desde luego, son diferentes, ¿no? En este caso, únicamente la, ¿cuál fue la finalidad de establecer esta penalidad, perdón, esta ordenación procesal para procesar? Porque necesariamente estos determinados ilícitos penales, al revestir, ¿no? una pena abstracta, no es que propiamente sean graves, sino que tienen mayor significancia y como tal, la decisión debe ser colegiada y no unipersonal en este caso, ¿no? Es más para ordenar la implementación, el ordenamiento procesal, no propiamente para generar consecuencias. En el caso actual de la ley, esta modificación introducida sí genera consecuencias, desde luego, perjudiciales, porque, y bien lo reconoce también el doctor Coel, que trae aparejado, ¿no? la necesaria aplicación de de esta modificatoria, de esta ley, ¿no? De este tipo penal nuevo a los casos en trámite. No necesariamente, no va a ser diferenciado, o sea, en etapa preliminar, preparatoria o juicio oral, porque la, es claro la aplicación, ¿no? La ley más favorable al reo se aplica. Ya, independientemente si le invoca o no le invoca la parte, quien no lo aplica comete, pues ya sabemos que puede ser pasible de prevaricato, entonces no hay salida para esta situación y como tal, o sea, esta supuesta coherencia con el ordenamiento procesal no es así, porque el ordenamiento procesal, esta penalidad fijada en el ordenamiento procesal ha sido precisamente para este, facilitar el desarrollo y la organización de los sujetos procesales, el recurso de los mismos, ¿no? Sus consecuencias no traen más que para generar celeridad y eficacia de la resolución del caso, ¿no? Bueno, es lo que quería aclarar. Correcto, doctor.
Una última pregunta, nos hace también el doctor Wilber Mancha para la doctora Luisita Rafael, pues, de las brillantes intervenciones que hemos tenido con los dos ponentes previos, y nos señala, usted señala que el estándar de evaluación con esta nueva definición de crimen organizado debe ser dirigido para una condena, no para una investigación. Ello no es una afectación al principio de presunción de inocencia que debe contener las mayores garantías para el investigado. Pueden participar también al resto de ponentes. Claro, gracias, doctor. Sí, yo justamente cuando referí la modificación que se había realizado al artículo 317, señalaba que las exigencias justamente de esta norma eh, rebatían mucho la imposibilidad de una investigación, ¿no? ¿Por qué yo me refería a un estándar de condena? Porque cuando nosotros examinamos la norma en la que hemos concordado con mis colegas, que es una norma bastante exigente, ¿no? Va a ser muy difícil que en este tipo de casos se arribe a una condena por la complejidad de la norma, pero más allá de eso, las condenas y el estándar que en nuestro país es más allá de toda duda razonable, ¿no? Para la condena en casos de criminalidad organizada, podría lindar mucho con lo que un juzgador conoce conoce o que sospecha que es, por ejemplo, el control de la cadena de valor de una economía, ¿no? Entonces, si es que la norma es tan restringida como la norma que ahora hemos analizado, si es que contamos con una norma que impone determinados límites, que incluso eh, se refiere directamente a que se tenga que estar frente a un control de la cadena de valor de una economía, es decir, un incremento, un beneficio económico, obviando lo que dice la Convención de Palermo, ¿no? Que la Convención de Palermo no solo establece un beneficio económico, y ahí yo discrepo de mis colegas que han señalado que, por ejemplo, en los casos del MRTA se estaría hablando, o de Sendero Luminoso se estaría hablando solo de una organización terrorista. Un beneficio económico no es realmente el estándar a nivel internacional de una organización criminal. La Convención de Palermo señala algún otro beneficio material. Y ese otro beneficio material puede ser, por ejemplo, el control territorial, el control de recursos, armas, acceso a servicios, acceso a privilegios, como por ejemplo en el caso de los favores entre jueces en la fiscalía que ha mencionado Joel, o el control territorial que puede ser de parte del lado terrorista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que un juzgador solo se delimita, como lo exige esta norma, a que exista un incremento patrimonial, un beneficio económico o a que la actividad delictiva participe directamente en la cadena de valor de una economía, es decir, tal ilegal, minería ilegal o de repente algún otro delito lindado a estos y ya no, por ejemplo, trata de personas que no representa un incremento de valor enorme, sino eh, que es muy difícil medir en comparación al de minería ilegal o al de lavado. Entonces, ya estamos hablando de una limitación para una condena. Eh, Definitivamente, cuando hablamos de derecho de presunción de inocencia y el derecho de defensa, para sostener que va a ser muy difícil lograr una condena en este tipo de delitos, no nos estamos refiriendo a que vaya a ser provechoso o no para los fiscales o para la fiscalía, sino que va a ser muy difícil el obtener condenas ahora con esta modificación. Y ello no es un aspecto probatorio en relación a un estándar, sino más que nada responde a una inclinación de la política criminal por la que ha optado el legislador al elegir esta grave restricción, ¿no? Entonces, sí, yo considero que a pesar de que puedan existir muchos puntos a favor de que la criminalidad tenga que ser
debidamente probada y solo así lograr una condena. Cuando una norma es demasiado restringida, pues vamos a llegar a una suerte de una norma eh, ineficaz, ¿no? Que no va a lograr en realidad su cometido. Porque ¿cuál es el cometido de una norma penal? Buscar de alguna forma frenar la criminalidad, sancionar al delincuente, evitar la repetición de los delitos y de alguna forma buscar la paz social, ¿no? Que es uno de los aspectos del derecho penal. Entonces, si es que analizamos el espíritu de la norma en el que ya se exigen, se restringe, e incluso contra las normas internacionales que son vinculantes de forma interpretativa para el Estado peruano, ya nos estamos encontrando ante una norma pues muy ineficaz, ¿no? Para el tema de condenas. Ese sería mi punto. Ujú. Queremos agradecer a nuestros tres ponentes el día de hoy que han dado más de una idea, más de una opinión interesantísima respecto a esta modificación, que tiene sus bemoles, tiene sus puntos que podríamos decir, entre comillas, positivos y también tiene sus puntos negativos. Vemos que también esto tiene consecuencias respecto a la aplicación que los operadores han tenido en el día a día. Una vez escuché la frase de que si todo era lavado, nada entonces era lavado. Lo propio podríamos decir respecto a la organización criminal. En este sentido, quizá la ley podrá ser modificada, pulida, mejorada o de alguna manera implementada de mejor forma respecto a nuestra realidad social. Lo veremos con el tiempo, pero las opiniones que han dado los tres ponentes el día de hoy por seguro son lo más profesionales y lo más imparciales respecto a un tema que realmente merece un análisis muy profundo por parte de nuestra comunidad jurídica. Les agradecemos a todos. Doctor Joel, está levantando la mano. Sí, discúlpame, Rafa, que te haya cortado, pero yo quisiera dejar en el tintero una pregunta, ¿no? Hasta ahora creo que nos hemos estado, digamos, cuestionando qué repercusión va a tener esta norma en el proceso penal, en aquellos casos que están en curso. Pero la pregunta que nos ha faltado hacernos es, ¿qué va a pasar con aquellas personas que ya han sido sentenciadas por el delito de organización criminal en los términos del 317 que anteriormente estaba vigente, ¿no? Por poner un caso, que a él se le ha condenado por organización criminal bajo los términos de la antigua definición. Con esta definición que se acaba de plantear, ¿los de él califican o no califican sobre la definición de organización criminal? Pues definitivamente no califican, porque él, vamos, organización criminal estaba focalizada en aprovecharse del gobierno regional de Ancash. Eso significa o eso puede estar comprendido en esta definición de obtener el control de una cadena de valor de un mercado legal o ilegal. No, entonces es una actividad estrictamente de la administración pública. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Solamente por poner un ejemplo, porque desde el 2010 hasta el 2018 los casos de organización criminal en aparatos estatales son varios, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos, ¿no? Ellos van a poder también solicitarlo. Lo que el doctor Anco estaba diciendo, el tema de la retroactividad mínima de la ley penal, me parece en toda la legitimidad de utilizar estos mecanismos penales. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta nueva ley a efectos de la pena de estas personas, ¿no? Yo creo que no sé si el legislador se ha puesto a pensar o no en esa situación o en esos supuestos. No lo sé. Dichosamente podría decir que se está beneficiando o ha pensado en el beneficio o no ha pensado en ello y habrá que dicen a dar estas situaciones recién va a tener en cuenta, ¿no? Pero político-criminalmente yo creo que es un pésimo ejemplo, es una pésima señal para la lucha contra ese tipo de delincuencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa reflexión nos debería de llevar a la conclusión a la que ya estamos llegando, ¿no? Lo inoportuno y las consecuencias negativas de esta norma que va a tener en nuestra legislación, nuestra vida jurídica, y que lamentablemente significa la pérdida de una oportunidad de poner las cosas claras respecto a este tipo. ¿Era necesario hacer algo? Sí, era necesario hacer algo, por la forma en cómo se estaba llevando a cabo el empleo. Probablemente esto lo ha hecho de la peor manera posible, ¿no? Muchísimas gracias,
más bien por la... No, para nada, Joel. Era necesario, es necesario siempre tener abiertas las opiniones respecto a este tema, efectivamente polémico, como ya he dicho desde un inicio, y que merece reflexiones por parte de la comunidad académica, ¿no? Los defectos más que evidentes o las bondades que algunos les pueden encontrar a esta modificación legislativa las dirán el tiempo, pero evidentemente requerirá más de un análisis y, como no, vendrá seguramente muy próximo un acuerdo plenario por parte de la Corte Suprema. Eso tenemos por seguro. Muy bien, hemos concluido la primera fecha de este conjunto de ponencias respecto a las últimas modificaciones legislativas. Los esperamos el día de mañana y les agradecemos la atención a todo nuestro público. Nos estamos viendo agradecidos con la doctora Bélgica Rafael, con el doctor Luis Anco y con el doctor Joel Córdoba. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.